Hola, soy Titi. Este video es un poco diferente a lo que hemos hecho anteriormente. Me pidieron que hablara acerca del plexo braquial y pues aquí está el video. La mayoría de las cosas que digo en este video se encuentran en el libro de Moore de la sexta edición. Los nervios para el miembro superior se originan en el plexo braquial. Esta es una estructura muy extensa y muy importante que se sitúa parte en el cuello y parte en la axila. Este plexo se forma por la unión de las ramas anteriores de los últimos 4 nervios cervicales, C5, C6, C7, C8 y el torácico T1. Las raíces del plexo normalmente pasan a través de la hendidura que existe entre los escalenos anterior y medio y la arteria subclavia. En la parte inferior del cuello, las raíces del plexo braquial se unen para formar 3 troncos. El primero es el tronco superior, que es la unión del C5 y C6. El segundo, un tronco medio, que es continuación de la raíz del C7. Y número 3, un tronco inferior, que es la unión de las raíces C8 y T1. En esta imagen lo podemos observar mucho mejor. Las principales relaciones superficiales del plexo braquial en el cuello son con el músculo platisma, nervios supraclaviculares, yugular externa, vientre inferior del lomo mioideo y las arterias cervical transversa y escapular. En la quinta edición del libro de O'Reilly nos aparece esta imagen, pero que la verdad es un poco complejo de aprender. Una forma fácil, esto es como la vieja escuela, quiero decir que no es algo nuevo que yo implementé, sino que quizá ya muchos saben cómo hacerlo, pero para los que no lo saben, como yo que no lo sabía y lo acabo de aprender, pues esto es una forma más sencilla de que te puedas memorizar el plexo braquial. Aunque hay variaciones en la manera de formarse las partes del plexo, esta es una de las maneras más comunes. Primero ponemos lo que son las raíces C5, C6, C7, C8 y T1. Estas, como les dije, son las raíces. Luego el C5 y el C6 se unen. El C7 constituye por sí solo el tronco primario medio y C8 y T1 también se unen. Luego, para hacerlo más fácil, trazamos la línea que une el C5 y el C6 hasta el final. Lo mismo hacemos con el C8 y T1. Ahora vamos a proceder a poner la división de los troncos primarios. Entonces el C5 y el C6 forman lo que es el tronco primario superior, el C7 el medio y el C8 y T1 forman el tronco primario inferior. Cada tronco primario se divide luego en ramas o divisiones anterior y posterior. Y esta división da una idea general de cuáles fibras van a la parte anterior del miembro y cuáles a la posterior. Entonces creamos aquí las divisiones. Un dato importante es que las divisiones no dan ramas, entonces cada uno de estos tiene una raíz anterior y una posterior, así que vamos a hacer 2 líneas en cada uno de estos. Comenzando arriba va a ser anterior, la siguiente línea va a ser posterior. Luego hacemos lo mismo, anterior y posterior. En el tercero sí cambia, va a ser primero posterior y después vamos a poner anterior. Entonces anterior, posterior y posterior y anterior. Luego las 3 posteriores se unen. ¿Cómo lo podemos ver? Unimos las 3 posteriores. Las 3 divisiones posteriores se unen para formar el tronco secundario posterior y también tiene 2 divisiones que son las terminaciones de las ramas, y arriba va a ser el nervio circunflejo o también llamado axilar y en la parte de abajo va a salir lo que es el nervio radial. Inmediatamente las divisiones anteriores de los troncos primario, superior y medio se unen para formar el tronco secundario anteroexterno o también llamado cordón lateral, y la del tronco primario inferior se continúa como tronco secundario anterointerno o cordón medial.
Estas divisiones anteroexterno y anterointerno forman lo que es los troncos secundarios. Del tronco secundario anteroexterno se origina el nervio musculocutáneo, que atraviesa al coracobraquial, pero esto es variable en extremo. Puede llevar una parte o la totalidad de las fibras de la raíz externa del mediano y dar estas fibras a la raíz interna de este nervio por medio de una comunicación en el brazo. El nervio cubital se origina en el tronco secundario anterointerno, como podemos observar. Y el nervio mediano se forma por raíces externa e interna procedentes de los troncos secundario anteroexterno y anterointerno respectivamente. Ya por último están los 5 nervios terminales del plexo braquial, que son las ramas más importantes. Yo los enumeré por motivos de identificarlo, que son el nervio musculocutáneo, el nervio mediano, el cubital, el circunflejo o axilar y el radial. Y pues estas son, como les dije, las ramas terminales del plexo braquial. Y pues creo que esta es una forma bastante fácil de poder aprender a dibujar lo que es el plexo braquial. Existe cierta cantidad de nervios que son originados en el plexo braquial, como por ejemplo, de las raíces, el nervio torácico largo que se forma en C5, C6 y C7, este también es llamado el nervio del serrato mayor. El nervio dorsal de la escápula del C5, este también es conocido como nervio del romboides. El primer nervio intercostal T1 y el nervio frénico C3, C4, C5. Luego pasamos a lo que es el tronco primario. En el tronco primario los nervios originados son el nervio supraescapular C5, C6 y el nervio subclavio, igualmente C5, C6. Continuamos con lo que es la parte de las divisiones en el plexo braquial. En este sitio no hay ningún nervio originado, ninguno. Seguidamente tenemos los troncos secundarios. Primero tenemos el nervio del pectoral lateral, C5, C6, C7. Nervio subescapular superior, C5, C6. Nervio subescapular medio, también llamado toracodorsal, del C6, C7 y C8. Nervio subescapular inferior, C5, C6. Nervio cutáneo braquial medial, que es T1. Nervio cutáneo antebraquial medial, C8, T1. Y nervio pectoral medial, C8, T1. Ahora nos trasladamos a las ramas terminales. Estas se dice que son las ramas más importantes del plexo braquial y son nervio musculocutáneo C5, C6, C7. Luego el nervio axilar o circunflejo C5, C6. Nervio radial C5, C6, C7, C8, T1. Nervio mediano C5, C6, C7, C8, T1. Nervio cubital C7, C8, C1. Y podemos apreciarlo mejor en esta imagen. Cada tronco del plexo braquial da origen a una división anterior y una posterior, cuando el plexo pasa a través del conducto cérvico-axilar. Las divisiones anteriores de los troncos inervan a los compartimientos anteriores o flexores, y las divisiones posteriores de los troncos inervan los compartimientos posteriores, o sea, los extensores. Las divisiones de los troncos forman los 3 fascículos del plexo braquial. Las divisiones anteriores de los troncos superior y medio se unen para formar el fascículo lateral. La división anterior del tronco inferior se continúa como fascículo medial. Y las divisiones posteriores de los 3 troncos se unen para formar el fascículo posterior. Un dato importante es que la rama más gruesa del plexo braquial es el nervio radial. Este puede considerarse como continuación del tronco secundario posterior. En su origen se encuentra por atrás de la arteria axilar y por delante del subescapular. El nervio radial se puede lesionar en la parte de la axila por la presión de una muleta o por colgar el brazo sobre el respaldo de una silla. Esta parálisis se le llama parálisis del sábado por la noche. ¡Qué calor!
Y la rama más delgada del plexo braquial es la cutáneo braquial medial. Yo me la aprendí así como cutáneo braquial medial. Bueno, cutáneo braquial medial. Bueno, este video quedó así como un poco superficial, no entré tan en detalle de la información acerca de cada uno de estos nervios, pero ustedes pueden consultar la 6ª edición del libro del Dr. Moore. Lo que más me interesaba era que entendieran cómo se podía elaborar de una manera más fácil el esquema de la parte anterior del plexo braquial. Asimismo, la manera en que el plexo braquial se encuentra dividido, que son los nervios raquídeos, que es donde están las raíces, luego el tronco primario, las divisiones, el tronco secundario y las ramas terminales. Quiero enviar saludos a todos los alumnos de anatomía de la sección 901 y pues a todos a los que nos da clases el doctor Hernández y en general a todos los alumnos que llevan la clase de anatomía en la Universidad Católica en el campus San Pedro San Pablo. Y un consejo gratis, estudien. Bueno, yo soy Titi y espero que este video te haya servido aunque sea un poquito. Bye. Me dice un compañero, todos tus dedos son felices y uno de ellos es emo. Quiero enviar saludos a todos los alumnos de es que usé lentes, pero debido al contenido del video quiero